Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Tengo la certeza que si el 28 de julio salimos todos los que queremos el cambio a votar, la victoria será indetenible. Esto no puede ser visto como una elección más. Esto es un proceso mucho más profundo que ha unido a los venezolanos y derribando todas las barreras que durante años nos habían separado. Las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela se anticipan históricas. Podrían cambiar el rumbo del país por primera vez en más de 2 décadas. Y a pesar de la infinidad de obstáculos que le impuso el régimen a la campaña de la oposición, su candidato Edmundo González Urrutia tiene en nombre de la oposición, como nunca antes, posibilidades reales de sacar al chavismo del poder. Al lado del embajador González Urrutia está la líder indiscutible de los partidos opositores, María Corina Machado. Ella ha recorrido cada rincón del país para asegurar el triunfo de su candidato. Machado ha canalizado toda su energía a favor de Edmundo González Urrutia después de haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Las encuestas dan a González Urrutia como ganador indiscutible por un amplísimo margen, mientras que el oficialismo dice que sus sondeos auguran una victoria para Maduro. Pero bueno, no es difícil imaginar a Maduro perdiendo estas elecciones después de un chavismo desgastado, luego de más de 25 años en el poder. Solo basta con ver los millones de ciudadanos venezolanos intentando abrirse un nuevo futuro en algún lugar del mundo para entender lo que han dejado atrás. Un verdadero desgobierno encabezado por un Nicolás Maduro incompetente que ha destruido buena parte del aparato productivo del país, ha arruinado su economía, ha sumido a Venezuela en los peores niveles de pobreza, de inseguridad, de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, sin contar que ha dejado a Venezuela aislada en el mundo y que ha emprendido una persecución contra innumerables medios de comunicación que han tenido que cerrar y también ha emprendido una represión implacable contra muchos de sus opositores. La incertidumbre y el nerviosismo crece ante una contienda en la que hay tanto, pero tanto en juego. En este programa no quiero ver solo lo que pasó, sino lo que podría pasar. ¿En qué pasó con lo que pasó? Quiero buscarle respuesta esencialmente a 3 preguntas. ¿El régimen de Nicolás Maduro puede robarse las elecciones? ¿Cuáles son sus artimañas y cómo evitarlo? Por eso he invitado a Andrés Caleca, el ex rector y también expresidente del Consejo Nacional Electoral, el organismo encargado de todo el proceso electoral en Venezuela. Pero antes de la entrevista, como todas las semanas, no se les olvide suscribirse a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Le dan clic al botón de suscribirse en la parte baja de sus pantallas y listo. Si les gusta el contenido, me pueden ayudar a pasar la voz. Yo se los agradezco mucho de antemano. Comenzamos. Quiero darle la bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? A un hombre que nos habla desde Venezuela, que conoce muy bien el sistema electoral de su país. Fue precandidato presidencial en estas elecciones, pero además fue presidente del Consejo Nacional Electoral, el organismo encargado no solamente del conteo, de la organización, de la supervisión del escrutinio de este domingo. Así que le doy la bienvenida al señor Andrés Caleca. Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia. Un honor estar en tu programa. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Bueno, antes de empezar a hablar de detalles, porque en este programa lo que estamos buscando es ver si en Venezuela, en la elección del domingo, se puede hacer fraude y si hay manera de evitarlo. Pero antes de entrar en materia, quisiera preguntarle cuál es el ambiente que se vive a horas de este comicio, este proceso electoral histórico. Sí, bueno, hay 2 palabras que caracterizan muy bien la situación venezolana en este momento. Una es entusiasmo. Se nota en el país un gran entusiasmo ante la posibilidad real
de un cambio en Venezuela, de un cambio pacífico, además de la situación política venezolana, que pudiera conducir a una mejora de los niveles de vida y de calidad de vida de todos los ciudadanos. Esa es una cosa. Pero también hay otra palabra, incertidumbre. La situación también para los venezolanos es de absoluta incertidumbre sobre lo que puede pasar de aquí al domingo y lo que puede pasar el día domingo y los días posteriores. Es la situación típica de una elección en un contexto autoritario, como el contexto en el cual se desarrolla esta elección en Venezuela. No es una elección normal. Yo lo he dicho en otras oportunidades, no es una fiesta electoral, es una confrontación electoral contra un régimen autoritario. Y eso se refleja en el ánimo también de la gente, muy preocupada. El comercio, por ejemplo, es importante señalar ese detalle, porque siempre el comercio nos da, es un indicador de la situación de un país. El comercio está prácticamente detenido. Patricia, mira, los comerciantes se están quejando, pobrecito, no venden nada, la gente no está comprando, no está yendo a los centros comerciales. Es una situación de incertidumbre, de temor frente a lo que pueda ser capaz de hacer el régimen de Maduro. Desde luego. Y esa incertidumbre me imagino que también tiene que ver con la falta de confianza en la transparencia del proceso electoral. Entonces, antes de empezar a hablar sobre lo que puede pasar a partir de que la gente emite su voto, ¿no? A partir de que empieza el escrutinio, yo quisiera que me comentara cuáles son las tácticas, que no son pocas, que ha empleado este régimen para torpedear la participación de la oposición, para torpedear también la participación del votante, para hacer las cosas más difíciles a otro candidato que busque desbancar a Nicolás Maduro de la presidencia. Bueno, imagínate, lo más protuberante es la propia actitud del jefe del Estado que aspira a la reelección. En días recientes amenazó al país con un baño de sangre si ellos perdían las elecciones. Imagínense, cualquier ciudadano de un país democrático en el mundo, el presidente de la República en los medios de comunicación amenazando con un baño de sangre a la nación que preside, que se supone que debe proteger si pierde las elecciones. Bueno, ese es el contexto. Mira, un proceso electoral es, como la palabra lo indica, un proceso, es un largo proceso, no es solo el día de las elecciones, es un proceso que comienza el día 1. Desde el día 1 de este proceso electoral, incluso antes, ya la inequidad del proceso, las irregularidades, las violaciones han estado presentes a lo largo de todo el lapso electoral venezolano, empezando por la propia designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, hechas violando la Constitución de la República. La Constitución de Venezuela, vigente, establece que los integrantes, los miembros de la máxima autoridad electoral, del Consejo Nacional Electoral, deben ser ciudadanos independientes de toda parcialidad política. Pues bien, fueron designados 3 representantes que hacen mayoría del partido de gobierno y 2 representantes de la oposición venezolana. Todos violan la Constitución. Todos están violando la Constitución. Y los 3 representantes del gobierno dominan las decisiones. De hecho, recientemente se denunció uno de los rectores de oposición que ni siquiera el cuerpo se reunía regularmente como lo establece la ley, como lo obliga la ley. El proceso electoral además fue adelantado, Patricia. Mira, la transición de mando en Venezuela está prevista constitucionalmente para el 10 de enero del año 2025. Esta gente ha adelantado las elecciones para el 28 de julio. Imagínate que gane Edmundo González, que yo creo que va a ganar. Edmundo González, el candidato de la Fuerza Democrática venezolana. Bueno, vamos a tener una situación inédita en el país. Un presidente en funciones y un presidente electo por 6 meses. Pero no solo esa consideración, sino que el haber adelantado las elecciones condujo a que el cronograma electoral de actividades electorales, muchas de ellas cuyos lapsos están establecidos en la ley, se constriñera absolutamente. Mira, por ejemplo, el registro electoral venezolano ha dejado por fuera a 4,5 millones de venezolanos que están en el exterior, que tienen derecho a votar, que están inscritos en el registro electoral y que no pudieron actualizar sus datos porque al CNE sencillamente no le dio la gana de permitirlo. Pero esa misma situación tienen aproximadamente 2 millones de venezolanos que han migrado internamente, que hoy viven en localidades muy alejadas de donde estaban inscritos en el registro electoral y que tampoco pudieron inscribirse.
3 millones de nuevos electores se calcula que han cumplido 18 años para este proceso o para procesos anteriores y que tampoco pudieron inscribirse en el registro electoral. Ya allí empieza el proceso de inequidad electoral, de falta de transparencia electoral venezolana. Por si fuera poco, nuestra candidata, nosotros, la oposición venezolana, hizo un proceso electoral propio y amplio, abierto a todo el país, para elegir nuestro candidato. En ese proceso votaron 2,5 millones de venezolanos y elegimos con más del 90% de los votos a María Corina Machado como nuestra candidata. Yo fui candidato a ese proceso, tú lo señalaste, y perdí. Ganó María Corina Machado y la apoyamos inmediatamente. Esa es nuestra candidata. Ah, pues no, inconstitucional e ilegalmente le impidieron a María Corina Machado ser la candidata. Intentamos sustituir esa candidatura por otra, por la doctora Corina Lloris, una académica extraordinaria en Venezuela, y el Consejo Nacional Electoral, sin explicación alguna, Patricia. Todavía no ha dicho por qué no la dejó inscribirse. Todavía no ha dicho por qué. Eso sienta un precedente terrible para el futuro. Imagínate mañana, el año próximo hay elecciones de gobernadores, alcaldes. Bueno, mañana me lanzo yo candidato a alcalde y la CNE le da la gana y no puedo ser candidato a alcalde. Bueno, es absurdo lo que está pasando en Venezuela. Es un proceso fraudulento a lo largo de todo el cronograma electoral. Claro, se han tomado todas las medidas para entorpecer la participación de la oposición. Y si ya el electorado, los venezolanos, han visto todas estas trampas previas a la elección, ¿qué les hace pensar que la trampa no seguirá después de que se emita el voto? ¿Cómo puede, si es que llegase a suceder, el régimen cometer un fraude y robarse, por decirlo así, unas elecciones? Eso es posible. Lo han hecho en el pasado. Quiero dar una explicación de cómo funciona el proceso electoral el día de la votación en Venezuela. En Venezuela, el sistema de votación, de escrutinio, de transmisión de datos y de totalización es un sistema automatizado, totalmente automatizado, no es un sistema manual. Se vota en una máquina con touchscreen. Esa máquina escruta los votos, es decir, los suma, los distribuye y emite un acta y transmite esa información a un centro nacional de totalización, en este caso, porque es una elección nacional, que emite a su vez un boletín final. Todo ese proceso es automatizado. Ese proceso es bastante sólido. En primer lugar, hay que aclarar, porque mucha gente se confunde, sobre todo en el exterior, que fue el chavismo quien implantó en Venezuela este sistema automatizado de votación. No es así. Ese sistema es anterior al chavismo. Usted estaba como presidente del Consejo Nacional Electoral cuando se implementó, me parece. Cuando comenzó con ese proceso, en el año 98, las primeras elecciones que se usaron. Es más, el sistema se decidió y por ley se decidió que las elecciones fueran automatizadas mucho antes, en el año 96, 97, cuando Chávez ni siquiera pensaba en participar en elecciones. Su política era el abstencionismo. Es decir, eso no tiene nada que ver con el chavismo. Ese sistema ha sido utilizado desde hace 27 años en decenas de elecciones. En todas esas elecciones, el sistema se audita antes, durante y después de cada proceso electoral. En esas auditorías, por supuesto, participa el CNE, que las dirige, pero participan todos los partidos, incluyendo la oposición. Participan en muchas fases de esas auditorías, por ejemplo, los observadores internacionales. En esta oportunidad tenemos pocos, pero viene el Centro Carter, como se sabe, está una misión de verificación de las Naciones Unidas, vienen observadores de muchas partes del mundo, además de las ONG de observación electoral venezolana. Bueno, nunca se ha demostrado, Patricia, que una máquina haya contado más votos de los que están en el resguardo de los tickets de votación. Nunca se ha demostrado que una máquina haya transmitido más o menos votos de los que efectivamente se votaron. Y de hecho, en estas elecciones para el día 28 está prevista una auditoría aleatoria del 51% de las mesas electorales que van a ser auditadas en presencia de todos manualmente para verificar que el resultado del acta de la máquina se corresponda con lo que efectivamente está en el resguardo de los tiquetes de votación. Esa auditoría, por supuesto, es después del voto, ¿no? Es cuando se cierran las mesas. Correcto. Después que cierran las mesas. Y la escogencia de las mesas electorales que van a ser auditadas
será a eso de las 4 de la tarde del propio día 28. Es decir, en este momento no sabemos cuáles mesas serán auditadas. Es aleatorio también. Si el sistema automatizado es confiable, ¿dónde podría estar la trampa entonces? La trampa está en que sencillamente, bueno, hay varias subtrampitas, ¿no?, que pueden ocurrir, pero digamos, el fraude más importante, ¿dónde está? Y dónde ha ocurrido ya en Venezuela. Ha ocurrido en 2 ocasiones. En las elecciones del 2017, Maduro convocó, por cierto, inconstitucional y ilegalmente, una asamblea constituyente que al final no sirvió para nada, ni hizo una nueva constitución, ni modificó la existente, pero bueno, ese es otro tema. Convocó una elección. En esa elección, las máquinas transmitieron que solamente habían votado algo más de 2 millones de personas. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral en aquel momento anunció un boletín que nadie sabe de dónde lo sacó. Obviamente no fue el boletín de las salas de totalización automatizadas, donde decía que habían votado 8 millones de personas. Ese día, al día siguiente, pues, la compañía que manejaba la integración del proceso electoral, una compañía que se llamaba Smartmatic, que tuvo, por cierto, mucho renombre en las elecciones del año 2020 en los Estados Unidos, ¿no? Esa compañía se fue espantada de Venezuela. Se fue, le deben aquí 160 millones de dólares, los tipos no lo cobraron. No, yo me voy de aquí. Y denunciaron, mira, que esa señora había inventado el resultado. Y recientemente, Patricia, hubo en Venezuela también un invento de Maduro, se sacó de la chistera un referéndum consultivo sobre el problema del Esequibo en Venezuela. A ese referéndum no acudió nadie, y el señor Elvis Amoroso, que es quien está presidiendo otra vez el Consejo Electoral para estas elecciones, anunció que habían votado 10 millones de personas. Bueno, increíble, pues. Nadie vio gente en los centros de votación, 10 millones de personas suponían colas, etcétera, nada de eso. ¿Por qué fue posible ese fraude? Porque la oposición no estaba participando en los procesos y en consecuencia no tenía testigos en las mesas electorales y no tenía, nadie sabía qué es lo que la máquina había contado, porque mira, al final del proceso la máquina cierra el proceso electoral, etcétera, el director de mesa le da el comando de cerrar la votación y se produce un acta. La máquina, antes de transmitir, incluso produce un acta que es revisada por los miembros de mesa, que son 3 en este proceso electoral, y por los testigos de cada candidato. Y bien, si todo el mundo está de acuerdo, firman el acta y entonces que la máquina transmite. La seguridad de este proceso está en que nosotros, la oposición venezolana, los ciudadanos venezolanos, porque esa seguridad también vale para el chavismo, por supuesto, cada quien tenga copia del acta en la mano. Que la fuerza política que sea pueda perfectamente verificar que lo que va a leer el presidente del Consejo Nacional Electoral se corresponde con las copias de las actas que tenemos en la mano. Por eso es que es tan grave lo que está pasando en este momento, y aprovecho tu programa para denunciarlo. La oposición venezolana ha cubierto al día de hoy, o cubrió, ya no hay manera de cubrir más, el 98% del padrón electoral con sus testigos. A pesar de una cantidad de trampitas que pusieron y limitaciones, logramos cubrir el 98% de las mesas. Pero si en ese 2%, digamos que pensemos en el mejor escenario, que acrediten a todos estos representantes de la oposición en todas las mesas, en ese 2% donde no van a tener representación, ¿qué hace el gobierno cuando cierran las urnas? ¿Mete más votos? ¿Votan los muertos? En fin, el fraude allí, ¿cómo se manifiesta? ¿Dónde pudiera manifestarse? Mira, la posibilidad de meter más votos en el sistema automatizado es difícil. Hay 2 cosas que puede hacer, si por cierto, tuviese la circunstancia de que no hay testigos, pero que además los miembros de mesa fuesen todos chavistas, ¿no? O sea, los miembros de mesa fueron seleccionados al azar. Se supone que los miembros de mesa no son todos del chavismo. Debiera haber miembros de mesa de la oposición también allí, o simpatizantes de la oposición. Pero bueno, supongamos que se da el caso de una mesa que los 3 miembros de mesa son chavistas, que no hay nadie de la oposición allí. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir varias cosas. La primera, desactivar la máquina. Desactivar la máquina para proceder de acuerdo al reglamento. Si la máquina no funciona y no puede ser sustituida, se procede a la votación manual. Si se procede a la votación manual, allí por supuesto pudieran empezar a votar por los que no votaron en el centro electoral.
porque por la vía automatizada no pueden hacerlo porque la máquina se activa con la huella de cada elector. Pero en el sistema manual ya eso no existe, pues ese filtro no existe. Eso pudiera ser un tema. Pero lo que más nos preocupa realmente es que donde no hay testigos de la oposición y donde los miembros de mesa no saben muy bien cómo frenar esta situación, es lo que ha sido una práctica del chavismo en procesos anteriores, que es lo que se llama el voto asistido. Y lo explico rápidamente. Todo ciudadano tiene derecho a votar, independientemente de que, por ejemplo, tenga una discapacidad que le impida acceder al proceso automatizado, como por ejemplo, imagínate un ciego que no puede ver la pantalla, no puede saber en el touchscreen dónde va a tocar. Ese elector no pierde, por su discapacidad, no pierde el derecho a votar. Él tiene el derecho y la mesa electoral tiene la obligación de garantizarle el derecho de que alguien lo asista para votar, alguien de su confianza. Así dice el reglamento. Puede ser un hermano, puede ser un familiar, un amigo, o incluso puede pedirle a un miembro de mesa que lo ayude a votar. Bueno, el chavismo ha utilizado esta rendija para multiplicar el caso de los votos asistidos más allá de la discapacidad de una persona o no. De hecho, en este momento siguen amenazando el chavismo, autoridades, sobre todo amenazando a los pobres empleados públicos venezolanos, de que tienen, por ejemplo, que tomarle foto a su voto y mandárselo a su jefe, porque si no lo votan del trabajo, o que los van a acompañar a votar. Mira, eso está prohibido. Una persona solo puede asistir a un votante, ningún otro, a lo largo de todo el proceso electoral. Es decir, no puede haber un lazarillo ahí en la puerta asistiendo gente, como han hecho en otros procesos. Estamos muy atentos a eso, porque esa es una manera de inducir el voto, de hacer perder el secreto del voto, y eso no se puede permitir. Los miembros de mesa, allí donde no hay testigos, tienen que estar muy atentos a esto, y los testigos, por supuesto, donde están también. Pero es tan pequeño el margen, fíjate, estamos hablando que hemos cubierto el 98% del padrón. Bueno, hay que ver el domingo qué pasa, si todos esos testigos logran entrar, están allí o no, pero suponte que entren. Nosotros tenemos una gran confianza en este proceso, Patricia, porque todas las encuestas serias que se han hecho en Venezuela establecen que hay una diferencia de más de 30 puntos a este momento entre el candidato Edmundo González a su favor y el candidato del continuismo Nicolás Maduro. La diferencia es tan grande que tendrían que hacer un fraude monumental. Por supuesto que lo pueden hacer, pero eso es un golpe de Estado. Van a dar un autogolpe en Venezuela. ¿Tienen poder para eso? A lo mejor sí, lo darán. Bueno, la lucha democrática seguirá, por supuesto, por otras vías, por otros caminos. Ahora eso está en manos del gobierno. La comunidad internacional está muy pendiente. El presidente Lula es muy significativo porque ha sido un aliado del régimen chavista a lo largo de estos 20 y pico de años del régimen chavista. El presidente Lula dio una declaración ayer o anteayer muy contundente sobre esto, porque se asustó con esa declaración que dio Maduro, que yo me referí de amenazar con un baño de sangre. Una guerra Lula civil dijo, fratricida, sí. Una cosa espantosa, ¿no? Lula dijo, no puede ser, señor Maduro. Si se pierden las elecciones, se pierden. Usted se va y regresa. El candidato que debe ganar las elecciones del domingo, Edmundo González, un hombre de talante democrático reconocido por todo el mundo, un diplomático de carrera de toda la vida, ha dicho infinidad de veces, le ha dado garantías al chavismo infinidad de veces, de que el triunfo de Edmundo González no significará retaliación ni venganza, ni la implantación de una dictadura de derecha en Venezuela. Lo que queremos es una transición hacia la democracia, más y mejor democracia en el país, donde el chavismo tiene cabida, por supuesto, y podrá seguir actuando políticamente en el país. Ahora, usted dice que va a ser difícil hacer un fraude porque la diferencia es tal, pero me acaba de decir que en elecciones anteriores han votado 2 millones y cuando anuncian los resultados supuestamente han votado 8 millones. O sea que es bueno pensar mal porque claro, cualquier cosa porque en puede esas pasar. elecciones no estaba la oposición. Claro, el secreto es que en esas elecciones no estaba la oposición. Esta vez vamos a estar. ¿Y cuál es el proceso para acreditar a los testigos? Se tienen que hacer presente porque, bueno, también hay maniobras para dificultar ese proceso, como hemos visto, las maniobras para dificultar
que la gente se inscriba, que tenga un centro de votación cercano porque se lo cambian, en fin, que la gente en el Sí, exterior no pueda votar. el proceso suponía la primera fase hubo una serie de limitaciones. Pusieron unas restricciones adicionales a las que la ley establece para ser testigo. Por ejemplo, la ley dice claramente que para ser testigo sencillamente tienes que estar inscrito en el registro electoral y saber leer y escribir. Bueno, esta gente inventó un reglamento a última hora, hace 3 semanas, diciendo que además de esos requisitos de ley, el testigo tenía que votar en el centro electoral en el cual estaba ubicada la mesa donde él votaba y donde iba a ser testigo. Fíjate tú, complicando el tema, ¿no? Tratando de bajar el número de testigos de la oposición. Sin embargo, repito, logramos acreditar el 98% de los testigos. ¿Cuál es el proceso? Los partidos de oposición, que son los que están habilitados para acreditar testigos, son 3: la Mesa de Unidad Democrática, Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela. Esos 3 partidos acreditaron ante el Consejo Nacional Electoral ese número, o sea, 98,000 testigos, 90,000 y tantos testigos aproximadamente entre principales y suplentes. Bien, pero el sistema automatizado, el testigo se supone que ya está acreditado en el CNE. ¿Cuál es el siguiente paso? Ingresar al sistema de testigos del CNE con su nombre y su número de cédula, y el sistema tiene que emitir una credencial de testigo que el testigo debe imprimir y llevarse el domingo para la mesa electoral para que las autoridades lo acepten como testigo. El proceso electoral permite, por cierto, que la verificación ciudadana, y la explico rápidamente, cuando cierra la mesa electoral, ya que se termina el último votante y comienza el proceso de escrutinio, los votantes de cada mesa electoral tenemos el derecho legal de presenciar el proceso de cierre de la mesa y de escrutinio y de transmisión de los resultados. Pues la única limitación, por supuesto, es el espacio físico, ¿no? Porque imagínate una mesa donde hayan votado 1,000 personas, no podemos estar allí las 1,000 viendo el proceso, no cabemos en el aula de clase donde se está contando, etc. Pero eso tenemos que ejercerlo, tengamos testigos o no. Si no tenemos testigos, más que nunca, tenemos que ir al final del proceso, 50 de los votantes de cada mesa, a verificar lo que están haciendo allí y tratar por todos los medios de tomarle foto al acta que emita la máquina. Porque el problema es que al quedarnos sin acta y sin poder verificar y hacer una especie de totalización paralela, estamos a merced de que el señor Amoroso diga cualquier cosa, como la que dijo en el referéndum, ¿no? Y que acabamos bueno, mañana sale Amoroso diciendo que ganó Maduro con 8 millones de votos y la oposición sacó 1 millón. Y si nosotros no tenemos copia de las actas en la mano o alguna verificación ciudadana, no tendremos cómo reclamar ese gigantesco fraude, aunque el país entero sabrá que hubo un fraude, por supuesto. Pero una cosa es la sensación de que hay un fraude y otra cosa es poder tener en las manos las pruebas de ello. Ahora, una vez cerrado el escrutinio, ¿qué facilidad tiene el ciudadano promedio, los testigos de mesa, los dirigentes de los partidos, para verificar los resultados en cada mesa? ¿Qué tan diligente ha sido el CNE publicando los resultados en cada mesa en un sistema automatizado que debería el público acceder a estos resultados? Bueno, lo primero es decir que el sistema permitiría, si el Consejo Nacional Electoral lo libera, que cualquier ciudadano en su celular pudiera ir viendo la transmisión de todas las mesas. Es decir, es un sistema automatizado que está encriptado, por supuesto, lo tiene encriptado. Si el CNE quisiera abrirlo a la verificación ciudadana, lo puede hacer y todos pudiéramos verlo en tiempo real. De hecho, en el año 99, Patricia, cuando yo era presidente del Consejo Nacional Electoral, no teníamos los avances tecnológicos que tenemos ahora. No teníamos teléfonos inteligentes, por ejemplo. Estábamos en la época del BlackBerry. Nosotros teníamos una pantalla gigante abajo en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, donde estaba un set de prensa, y esa pantalla gigante estaba abierta al sistema y todos los periodistas la veían en tiempo real, lo mismo que estábamos viendo nosotros. Hoy eso pudiera verlo cualquier ciudadano en su laptop o en su teléfono celular. El Consejo Nacional Electoral en los últimos procesos electorales no ha publicado esos resultados. Fíjate tú las características del proceso en Venezuela. Nosotros en los últimos, desde el año 2015 para acá,
No sabemos cómo han votado las mesas electorales, a pesar de que la ley obliga al Consejo Electoral a publicar esos resultados. Por eso es tan importante para nosotros un testigo por mesa, porque la única prueba que vamos a tener es la que tenga nuestro testigo que salga de allí con el acta en la mano. Fíjate qué debilidad o qué inequidad de este proceso electoral. Yo digo que esto es una pelea de boxeo donde uno de los boxeadores, que es la oposición venezolana, va con una mano agarrada, el otro contendor va con las dos manos, pero además le han puesto una manopla en la mano derecha y el árbitro no dice nada. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, a pesar de eso, el país ha decidido votar, confrontar al gobierno en elecciones. Entre otras cosas porque no tenemos otra posibilidad, Patricia. Los demócratas venezolanos, primero, no queremos violencia, pero además no podemos provocarla ni que quisiéramos. Las armas de la República, todas las instituciones, todos los recursos están en manos del chavismo. Nuestra única manera es derrotarlo electoral, pacífica y constitucionalmente. Y allí vamos, en condiciones difíciles, como dice María Corina Machado, cada obstáculo superando, cada obstáculo los hemos ido superando. Fíjate que nuestro candidato, Edmundo González, nunca pensamos que Edmundo González pudiera ser candidato, ni él mismo lo tenía en mente. Bueno, no pudo ser María Corina, vamos con otro. No pudo ser Corina Johnny, vamos con otro. Lo iremos sorteando cada obstáculo y vamos a derrotar a Maduro. Ahora, Maduro podrá sencillamente darse un golpe de Estado. Bueno, ahí veremos. Ya para terminar, ¿hay posibilidad de un hackeo del sistema automatizado? Mira, los técnicos, yo soy un lego en esta materia, ¿no? Sé muy poco del tema de informática y eso. Pero los técnicos de este mundo informático saben que esa posibilidad existe y siempre la cuidan. Por eso son las auditorías tan cuidadosas. Mira, el sistema hasta este momento ha tenido ya 19 auditorías y siguen auditorías en marcha. Mira, a los bancos los hackean. Yo no sé a qué nivel está en este momento el nivel de robo virtual, electrónico en la banca mundial, pero son unos cuantos miles de millones de dólares en el mundo. Sin embargo, la masa de operaciones que se hacen con claridad y con transparencia y sin problemas es mucho mayor que lo que ocurrían en los bancos cuando los sistemas no estaban automatizados. El sistema es mucho más seguro que un sistema manual, pero por supuesto tiene la posibilidad de ser hackeado, ¿no? Eso no hay duda. Posibilidad mínima, en Venezuela nunca se ha demostrado que haya sido hackeado y por eso son las auditorías permanentes. ¿Cuál debería ser la recomendación, Andrés, para la población el día después? Porque podemos anticipar muchos escenarios como, ¿no?, que pasen 2, 3 días y no se anuncie un resultado, que el ganador sea Edmundo González, que el ganador sea, el que anuncien el ganador como ganador sea Nicolás Maduro, en fin, que haya disturbios o que la gente esté totalmente a la expectativa, ¿no?, esperando una decisión final, en fin. ¿Cuál deberían ser las recomendaciones para la población una vez haya regresado a su casa después de emitir su voto? Bueno, lo primero que yo diría es calma y cordura. Calma y cordura a toda la población. Confianza en la dirigencia opositora. Nuestro candidato, repito, es un hombre con un talante democrático, con una seriedad, con una tranquilidad extraordinaria. Tuvimos la suerte que a pesar de todos los inconvenientes, al final el candidato ideal para una transición y para un momento como este es Edmundo González. Tengamos confianza en los dirigentes de la oposición y las decisiones que ellos irán tomando en función de cada posible escenario. Nosotros, el camino de la violencia no es un camino en el cual nosotros podamos obtener otra cosa que no sea muerte. El chavismo lo ha demostrado cuando los jóvenes venezolanos salieron en el año 2014, cuando el país salió en el año 2017, demostraron su capacidad represora a unos niveles extraordinarios. No se pararon en nada. Una masacre de jóvenes en este país y están dispuestos a hacerlo de nuevo. De hecho, esa es la amenaza permanente del presidente de la República, del propio presidente de la República, un baño de sangre y tal. No caigamos en sus provocaciones, con paciencia, con calma,
Vamos a seguir las orientaciones de la dirigencia política del país, particularmente de nuestro candidato, Edmundo González, y yo aspiro honestamente que el chavismo, y les pido sinceramente al chavismo, donde hay sectores que no son violentos también, hay sectores con un talante más democrático que otros en el chavismo, que no lleven al país a una nueva situación de violencia. Hay la posibilidad de resolver el diferendo político venezolano en paz, en tranquilidad. La oposición venezolana ha superado también una cantidad de políticas erradas, a mi juicio, en el pasado, el abstencionismo, etcétera, y se ha concentrado en el respeto de la Constitución y las leyes. Bueno, juguemos este juego en fair play, lo mejor posible. ¿Y la recomendación para los votantes el domingo? Los votantes del domingo, mire, tenemos el derecho de verificar nuestro voto. Hay dos recomendaciones. Primero, en relación a los testigos. Primero, usted vote, por supuesto. La primera recomendación, votemos, todos. Como el Consejo Nacional Electoral todavía está cambiando los centros de votación de los votantes en una especie de gerrymandering gigantesco, la primera recomendación es, incluso antes de salir de su casa a votar, entre a la página del CNE y verifique cuál es el centro electoral donde usted tiene que votar, para que no llegue al centro electoral y resulta que no aparece en ninguna lista. El día anterior todavía hay que revisarse todos los días dónde estoy votando. Segundo, nosotros no podemos, antes uno iba, votaba, se iba para su casa y se olvidaba del tema, se ponía a cocinar, etcétera, reunía y esperaba la noche. Nosotros tenemos allí un testigo que es nuestro delegado. Por todo lo que he explicado, fíjate la importancia de ese testigo. Ese testigo no lo podemos dejar allí solo. Ese testigo llega ahí a las 5:30 de la mañana y a lo mejor va a estar allí hasta las 12 de la noche. A ese testigo hay que acompañarlo. ¿Cómo? Hay que llevarle comida, a ese testigo hay que llevarle un termo de café, a ese testigo hay que llevarle agua, porque si no, no va a poder cumplir su función. Entonces, los vecinos alrededor de los centros electorales, los comanditos, como se han organizado a lo largo de toda esta campaña, pendientes de nuestros testigos durante todo el día, que no los saquen del centro electoral, que no los agredan, pendientes de apoyarlos en caso de necesidad, contactados con ellos. Y al final del proceso, a las 5 o 6 de la tarde, a las 6, dice el Consejo Electoral que deben cerrar las mesas, si es verdad que lo van a cerrar a esa hora porque tienen la potestad de alargar el proceso. Al final del proceso, un grupo organizado de vecinos que han votado en cada mesa acompañar a los testigos al proceso de cierre de la mesa electoral y de escrutinio y garantizar que cada testigo salga con el acta firmada oficial en la mano. Ese es el secreto que nos permitirá impedir cualquier fraude en Venezuela. Andrés Caleca, gracias por acompañarnos con esta explicación tan didáctica, especialmente para nuestra audiencia regional. Y bueno, deseándoles toda la suerte, que sea un proceso que se viva en paz y lo mismo, que se esperen los resultados en paz y que se den los resultados del que verdaderamente ganó. Por supuesto. Correcto. Que es lo que desea. Gracias, Patricia. Un honor estar en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Yo solo tengo la gran esperanza, el enorme deseo de compartir con el mundo este domingo la gran noticia de una derrota anunciada y muy deseada por la mayoría de los venezolanos y millones de ciudadanos en el mundo. Ojalá que podamos saber sin demoras, con transparencia y en paz, que Venezuela tiene un nuevo presidente y que el regreso de la democracia, de la justicia, de la libertad y el progreso es algo que los venezolanos pueden comenzar a abrazar. Yo desde aquí les envío un abrazo inmenso para esa Venezuela que añora un verdadero cambio y que pide a gritos prosperidad. Gracias por su compañía. No se les olvide suscribirse a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos. Los espero la próxima semana.